Ok, good. Bueno, vamos a ver esa parte de este primer componente. Antes, recordarle, ya saben, siempre que vayan a ingresar al curso, observar los anuncios, siempre mirar las novedades de lo que hay en el desarrollo del curso para que tengan claro precisamente todo lo que se va a ir realizando. De esa forma tendrá mucho más fácil, obviamente, tener toda la información al respecto de lo que se vaya desarrollando en este curso virtual. Por el momento ya saben hacer también el segundo recordatorio de siempre ingresar a la opción contenido del curso para que allí puedan ver precisamente todos los contenidos que vamos a estar manejando a lo largo de este nivel. Como ya había explicado en la sesión pasada, el curso se compone de un total de 5 secciones. Tuvimos unos días iniciales que estaban precisamente relacionados con las actividades iniciales, con poder mirar un poco sobre lo que es explorar el curso, todo lo que trae disponible. Vamos a tener 3 espacios para los componentes formativos, tal como lo vimos acá en el cronograma. Para aquellos que no lo hayan mirado, allí pueden dar un poco de vistazos a estos datos. Y los componentes formativos, así como este, es donde vamos a realizar el aprendizaje. Les recuerdo, como lo pueden mirar también en el cronograma, después de estudiar el componente formativo, de repasar lo que ustedes tengan totalmente claras las temáticas, entonces pueden pasar a hacer la primera de las evidencias que están acá abajito en la opción actividad de aprendizaje 1. Entonces vamos a ir viendo precisamente este componente y luego detallamos lo relacionado con esa evidencia. El componente formativo, como le decía, se llama Help Me Please. Y en él, como pueden ver acá, vamos a tener, aparte de la introducción, claro, donde le van a explicar allí en qué consiste el componente, 5 secciones en total para ir viendo las temáticas relacionadas. En el primero, Giving Directions, vamos a hablar sobre cómo dar direcciones. Prepositions, place, vamos a ver preposiciones del lugar. Grammar Structure, vamos a tener allí en la tercera sección un repaso sobre expresiones que podemos utilizar en este contexto. Vamos a utilizar there is, there are para indicar la ubicación o existencia de cosas. Y vamos a utilizar las WH questions con los modales para expresar precisamente indicaciones sobre ubicación. Muy bien, veo que algunos van ingresando. Vamos a ir viendo los contenidos. Entonces, para la primera sección, ya sabemos dar las ubicaciones de lugares como lo podemos ir preguntando. Cuando se habla en general, normalmente, tanto en inglés como en español, es similar el contexto de dar las ubicaciones. Podemos utilizar where para decir precisamente dónde están las cosas. Where is the school, por ejemplo? ¿Dónde está la escuela? Oh, the school is next to the church. Está al lado de la iglesia. Esas cosas dan un punto de referencia, como en ese caso, hablar de next to para indicar de algo que está al lado de otra cosa. Oh, where is the cinema? It's in front of Milan Restaurant. Bueno, ahí está al frente del restaurante Milan. Entonces, de esa manera damos, similar a lo que hacemos en español, utilizando la palabra where, damos la indicación. Podemos reutilizar el nombre del lugar, aquí como pusimos the school en la respuesta, o simplemente colocamos it en su lugar para hacer la indicación de que es la misma palabra o el mismo término, el mismo objeto del que estamos hablando en la pregunta. Recuerden que en inglés, y esto siempre lo enfatizo, las frases deben tener un sujeto. Si yo digo en español, está al frente del restaurante Milán, o sea, me estoy refiriendo al cine, entonces debo decir
The cinema is in front of ta 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 ta. O debo decir it, ya que me estoy refiriendo a un objeto. It is in front of Pelan Restaurant. Pero no pueden dejar la frase sin indicar el sujeto, sin indicar de qué o de quién se está hablando. Muy atentos a esa parte. Ok, y para tener obviamente referencias a lugares, vamos a dejar un poquito de vocabulario en este caso. Hay que decir que algunas cosas son diferentes a como las vemos en español y a como las vemos en inglés. Por decir algo muy colombiano, profe, ¿cómo se dice en inglés una venta de minutos? Uf, hay que dar una explicación más o menos larga porque no es común en otros países que sea necesario ir y recargar en un sitio público el celular. Pero bueno, todo va en contexto. Por ahora miremos algunos que son muy similares entre ambos idiomas. Tenemos avenue, que es la avenida. Tenemos bakery, la panadería y a veces pastelería, depende del contexto. Aunque también hay cake shop para aquellos que de pronto les interese. Tenemos bank, el banco, barber shop, que se ha hecho muy común en muchas zonas del país. La barbería. Vamos a pasar algunos acá. Tenemos bookstore, la librería. Con bookstore deben tener muy pendiente que también existe library, pero library no significa librería, significa biblioteca. Así que muy atentos a esta expresión. Tenemos cake shop, como decía hace un momento, la pastelería, aunque a veces con bakery cubre ambas. Eso dependerá de lo que se prepare en el lugar. Especialmente en Colombia, normalmente las panaderías también venden productos de pastelería. Tenemos cinema, que es el cine. Aquí colocan la palabra movies para que entiendan el contexto. Cuando utilizamos la expresión ir a cine, oh, mañana voy a cine, se puede decir, por ejemplo, tomorrow I am going to the movies. Entonces, en ese contexto de movies, que significa literalmente las películas, traduce el cine como ir a cine, estar en el cine. Oh, I am here at the movies. Estoy para ver una película, estoy en el cine. Tenemos fire station, la estación de bomberos. Vamos a mirar algunas otras. All the gym, claro, el gimnasio, the hospital. También es posible clinic, es más común, creo, incluso en nuestro contexto. Library, que como decíamos hace un momento, es la biblioteca. Tenemos mall, que es el centro comercial. Eh, no utilizar commercial center, porque esa traducción literal suena más como a un distrito, un barrio, una zona de la ciudad que está llena de oficinas y lugares comerciales. Pero si nos referimos al sitio que tiene tiendas especializadas para uno ir de compras, entonces mall es la palabra que ustedes van a estar buscando. Si se refiere más como al hecho de ir de compras al centro comercial, pueden utilizar go shopping. I go shopping on Saturdays. Voy de compras los sábados, voy al centro comercial los sábados. Tenemos police station, claro, que no falta en una ciudad. Acá tenemos una que no es tan común en nuestro contexto, que es post office, la oficina de correos. En Colombia el concepto es un poco diferente porque el manejo de los correos es privado. Sí, existe una empresa del Estado, pero la mayoría de cartas, paquetes y demás se envían a través de empresas privadas a las que no le voy a hacer publicidad. Pero en el caso del contexto de los países de habla inglesa, al menos los más importantes, siempre existe una empresa estatal que se encarga de la parte de los correos y en las zonas más alejadas normalmente hay una oficina a la que uno se acerca, hay una post office donde uno puede llevar las cartas, paquetes, documentos que uno necesita enviar o para recolectarlos en su defecto. Entonces, como para que tengan la idea, eso en Colombia lo hubo durante un buen tiempo, pero ya hoy en día no es común. Entonces, es como para que lo tengan allí
más o menos claro en esa parte, aquellos que de pronto no conozcan mucho el concepto. Restaurant, el restaurante, claro que sí. School, que es la escuela. Puede ser primary, middle, high school. Tenemos shoe shop, claro, la zapatería. Shop en general, como aparece aquí indicado, es tienda. Normalmente cuando se vende un producto en particular, utilizamos la palabra shop para ese caso. Entonces, como para tener allí un poquito más de vocabulario, normalmente lo pueden combinar en esa parte. Normalmente, aparte de shop, en algunas tiendas se utiliza, vamos a colocar por acá, poquito para que recuerden, tenemos shop y tenemos store. Ambos términos son muy similares, pero es bueno que le podamos hacer allí el detalle, tomar unos segunditos. Shop normalmente se refiere a donde prestan el servicio, mm, te dan la atención, la ayuda y obtienes un producto muy específico, a veces a tu medida incluso. Store es donde hay más productos almacenados y uno va más bien a seleccionar uno que es lo que quiere y simplemente lo compra. Entonces, no, para cuando vean una u otra expresión, ya saben. Pero si se han dado cuenta en cosas como, por ejemplo, la pastelería, usamos cake shop, porque uno en una pastelería puede pedir un postre, una torta a como uno la desea. Tenemos street, la calle. Con street, tener mucho cuidado. Me gusta siempre hacer esa aclaración porque en el caso de calles y carreras en Colombia, debemos decir que nosotros tenemos un sistema de direcciones muy único. Entonces, es bueno que quede claro precisamente cómo funciona. Cuando nosotros hablamos de calles y carreras, es un sistema que no existe en la mayoría de lugares del mundo. Entonces, si traducimos calles y carreras, muchas veces es bueno dejar el nombre igual, calle, carrera, y luego sí el número en inglés, por si acaso. Por decir algo, estoy en la carrera 21 con calle 46. I am in carrera 21 with calle 46. ¿Por qué? Porque en inglés street se refiere a calles las que van en cualquier sentido, mientras que en español, por lo menos en Colombia, calle se refiere a las que van en cierta dirección y las que van opuestas son carreras. Entonces, para el extranjero normalmente cuando ellos vienen suelen utilizar calle y carrera para no confundirse. Algunos street y carrera para las carreras, por si acaso no, la palabra race o cualquier otra que venga en el diccionario no traduce exactamente la idea de una calle que va contraria a la calle o que va perpendicular, pues para hacer allí la aclaración. Entonces, es muy bueno que tengan pendiente el uso de esto, pero en general en inglés, en la mayoría de países de habla inglesa, las calles suelen tener nombre, no número. E incluso en los países donde tienen número, se utiliza de la misma manera. Por decir algo, Manhattan, en Nueva York, que es uno de los ejemplos, lugares pues, más conocidos del mundo, me sirve como ejemplo. Dicen, por decir algo, no, estoy en la Quinta y Broadway. I am on Fifth and Broadway. Normalmente las de número les llaman Avenue, mientras que en Colombia no necesariamente son avenidas, pero bueno, ahí va el contexto. Una es Street, la otra es Avenue, como para diferenciarlas, pero no necesariamente traduce Avenue por carrera. Entonces, ya depende más del país en el que estén, en el contexto, para saber si existe un equivalente. Pero al ustedes dar direcciones, en español de Colombia, deben darlas indicando calle y carrera porque de esa manera es más sencillo. Entonces, allí como para hacer una notica adicional a lo que ustedes ya saben. Tenemos supermarket, el supermercado, o solamente market si lo desean, el mercado, no está de más. Theater, el teatro. Y tenemos university, la universidad. Allí sé que hay más lugares aparte de esto, ya durante el curso ustedes los pueden ir preguntando. Recuerden que tenemos la parte del
foro también de preguntas, que lo vimos ahí en las opciones del menú para que ustedes puedan preguntar. Muy bien, acá van a tener un pequeño diálogo donde pueden ir mirando algunas expresiones sobre cómo dar indicaciones en este caso. Podemos utilizar, por ejemplo, can you tell me where the post office is, please? ¿Me puede decir dónde está la oficina de correos? Si lo quieren escuchar, cuando ustedes estén practicando esta conversación, recuerde que cada frase tiene un botoncito de audio donde ustedes pueden ir escuchando las frases que se van comentando. Aquí les dicen, it's across the street from the park, está al frente de la calle del parque, between the museum and the police station, entre el museo y la estación de policía. Así, de esta manera, como ustedes lo ven, podemos mirar precisamente la ubicación de algunas cosas. En esta, para que ustedes lo practiquen, pueden tener algunos ejemplos de frases. Podemos utilizar where is the, ¿dónde está este lugar? Y acá vamos a tener algunos ejemplos. Vamos a mirar un par, por ejemplo, restaurant. The restaurant is in front of the theater. Está al frente, sí, cruzando la calle. Podríamos considerar que la puerta del restaurante está en la calle que da hacia el teatro. Entonces utilizamos allí la expresión. The restaurant is next to the candy store. Están lado a lado. También podemos especificar que hay una calle de por medio utilizando across. The restaurant is across the street from the park. Podemos utilizar una de las dos o ambas. Across the street. Across from the park también es posible. O así como está allí utilizando ambas opciones. ¿Ok? Ya es cuestión de gusto cuál les parezca mejor. Y para esto van a tener una actividad didáctica en la que ustedes pueden, con las opciones que aparezcan allí, mirando el mapita, pueden hacerle clic nuevamente para que lo vuelvan a ver. Van a mirar con las indicaciones para saber qué lugar aplica en cada caso. Muy bien. Seguimos acá con la segunda sección sobre las preposiciones del lugar. Ya que vimos algunas allí en el mapa, vamos a irlas especificando. Ok, good. Entonces miramos aquí. Tenemos in, que traduce en. Cuando se refiere a estar en el interior de algún lugar, en la parte de adentro. Oh, Chris is in the police station. Está en la estación de policía. De manera similar vamos a encontrar at, que a veces traduce en, pero se refiere a lugares en los que se puede estar dentro o fuera del lugar. ¿Ok? A veces por contexto se utilizan in y at de manera
Intercambiable at normalmente se refiere a estar en el lugar donde se puede entrar, salir. Como por ejemplo, cuando uno está en casa, I am at home. Uno puede estar en la puerta de la casa y ya está en casa. Puede estar adentro, también puede estar arriba, también aplica. Sí, para las casas de 2 pisos. En algunos lugares se puede utilizar in si viene al caso para diferenciar. Yo puedo utilizar I am at the police station para indicar que de pronto fui, no sé, a preguntar algo, colocar un denuncio, pero se puede utilizar in para especificar, no, she is in the police station, significa que la detuvieron o algo, también puede ser. Entonces podemos utilizar at como para especificar que no necesariamente nos estamos quedando en el lugar. Lo mismo se puede utilizar con in the hospital o at the hospital, por ejemplo. At the hospital puede ser que va a visitar, va a pedir un medicamento, ayuda, algo, pero cuando no, I am in the hospital. Eso es más que de pronto, ahí le preguntaremos, what happened to you? ¿Qué te pasó? Para ver si es que le pasó algo, lo tienen internado. Bueno, diferencias allí en contexto. Podemos utilizar next to para indicar algo que está al lado. Podemos utilizar on, algo que está encima o sobre una superficie. No lo limita en esa parte. Por eso utilizamos on con lugares que no tienen un límite específico, como por ejemplo on the streets, en las calles, o on the beach, en la playa. ¿Ok? Cuando nos referimos a que está simplemente en un lugar de una superficie amplia, no está limitado en ese sentido. Podemos utilizar behind para indicar algo que está detrás. Between también es posible, especialmente cuando damos indicaciones de lugares. Vamos a indicar los dos lugares siempre y saber que en medio de ellos estará el otro lugar que buscamos. Tenemos por acá in front of, que se refiere a estar enfrente normalmente cuando se está directamente allí a la ubicación. Gerard is in front of the house, está al frente de la casa. Está en la parte frontal, está afuera esperando para entrar de pronto. Mientras que across, a diferencia de in front, da la idea de que hay que cruzar una calle, hay que cruzar un lugar, por ejemplo. No, mira, aquí hay un centro comercial, lo que tú buscas está al otro lado del centro comercial. Oh, it's across from the mall, está en la calle que está de aquel lado. Puede ser. Entonces hay que estar allí pendientes con ese uso. Normalmente in front se refiere a que no hay nada por medio. Across es para especificar que hay una calle o un lugar que hay que atravesar. Under, que significa debajo. Tenemos opposite para decir que está justo al frente, es decir, cruzando la calle nomás. Similar a cross en ese sentido, pero como para dejar claro que no es diagonal ni nada de eso. Entonces podemos utilizar esa expresión allí. Tenemos above, que significa sobre, encima. A diferencia de on, above significa que no está pegado directamente al objeto, sino que está en la parte superior, como los aviones, las nubes, el sol, cosas a ese estilo. Y de las que tenemos acá, below también se refiere a debajo, cuando pasa algo por debajo en esa parte.
Muy bien. Aparte de estas preposiciones de lugar, ya podemos mirar justamente, como decimos, normalmente se ubican igual a lo que se hace en español después del verbo que vaya allí. Ah, Paul está en el banco. Paul is in the bank. A la misma manera de lo que lo hacemos en español, lo vamos a hacer en inglés. Entonces hay que estar muy pendientes para utilizarlos de la manera adecuada. Miremos algunos ejemplos, ya que ustedes mirarán con esta bedroom, en esta habitación, cuál es mejor. Vamos a mirar este, por ejemplo. Oh, there is an apple in the school bag. Hay una manzana dentro de ese maletín. Este, por ejemplo. The poster is behind the bed. Está detrás de la cama. Bueno, ya eso es relativo. Ustedes mirarán la ubicación como la quieran colocar. Yo diría que está over the bed. Está encima. Above the bed, más bien, puede ser. Aunque preferiría decir on the wall. Está en la pared. Porque está allí a la superficie de la pared. Pero claro, como siempre, para todos los objetos podemos dar más de una indicación. Por esa parte, no es que va a haber inconvenientes. Y aquí vamos a tener un ejercicio donde podemos practicar justamente todo lo que estamos viendo, seleccionando las palabras y llevándolas a donde consideremos que deben ir. De igual manera, tenemos una actividad didáctica que podemos realizar, en la cual vamos a tener aquí algunas imágenes de referencia, las miramos y luego seleccionamos cuál preposición sirve más para decir dónde está the pencil, the vase, the cat, y allí las podemos ir verificando. Pasamos a la tercera sección donde aparece la parte de la estructura gramatical. Ya habíamos visto cómo se organizan las frases, simplemente sujeto, verbo, la preposición, obviamente, y luego sí el complemento. ¿Ok? Oh, el bebé come cada 4 horas. The baby, sujeto, verbo, eats. En este caso, para el complemento, como es cada 4 horas, entonces every 4 hours. Siempre vamos a seguir ese orden de frases. En español, no siempre se sigue ese orden. Tiene muchas excepciones, mientras que el inglés es mucho más rígido en esa parte y nos conviene porque esa falta de flexibilidad significa que siempre sabremos cómo ordenar las palabras en una frase. Allí podemos mirar algunos ejemplos, ustedes los van a ir practicando, repasando para tener claros ese orden. De igual manera, cuando vamos a ver frases, no todas las frases son afirmativas, algunas frases son negativas, otras pues son preguntas, pueden ser interrogativas. Ya saben, para la mayoría de verbos que no sean el señor to be, que es tan famosísimo, vamos a colocar do not o does not, si hablamos de una tercera persona, para hacer la negación y va a ir colocado justo antes del verbo de la frase. No, Charles no toma gaseosa. Well, Charles does not drink a soda. Si lo hacemos como pregunta, usamos el mismo auxiliar, solo que va a ir al principio de la frase. Does Charles drink a soda? Obviamente ese does no traduce nada, simplemente es para indicar la pregunta. Así que si muy probablemente escuchan frases que empiezan por do y por does, deben estar al frente de una pregunta. Muy bien. Eso en esa parte, ténganlo allí presente para que lo puedan practicar. A algunas personas se les olvida agregar el auxiliar, pero es bueno recordar que es una característica del inglés, tener un auxiliar
para las frases. Recuerden también que el orden que acabamos de ver ahorita de sujeto, verbo, complemento, no cambia en ninguno de los tres tipos de frases. Siempre está primero Charles, luego drink, luego soda. Aquí también en la frase negativa, Charles, drink y soda. Lo único es que se agrega la negación. En la pregunta igual, Charles, drink, soda, solo que se agrega al principio el auxiliar. El orden que aprendimos de las frases que vemos allí, que estamos repasando con esa práctica, no va a cambiar. Ese orden es fijo. Aquí vamos a tener algunos ejemplos de frases. Practiquen siempre identificando qué tipo de frase tienen en cada caso y escuchando la pronunciación. Como siempre, para mirar frases en las que tengan dudas, pueden utilizar Lingui, que les permite escribir frases y expresiones y escuchar justamente cómo se pronuncian. También pueden buscar en Word Reference cuando haya palabras o expresiones de las que ustedes quieran mirar qué traduce en ese contexto y van a tener allí el significado. Son dos recursos que les van a ayudar muchísimo en línea. Hablando de la parte del presente simple, pues bueno, mirar algunos recursos. Lo primero, tener en cuenta que cuando hablamos de una tercera persona, normalmente el verbo añade una S o ES en algunos contextos. Ahora lo vamos a mirar, pero es bueno repasar qué es una tercera persona. Cuando yo hablo, yo soy la primera persona. Cuando usted escucha, usted es la segunda persona. Así que primera y segunda persona son quienes están conversando. Si yo hablo de alguien que no está en la conversación, es una tercera persona. Si yo digo, Melanie eats the fried chicken, ella que está comiéndose ese pollito frito, no está en la conversación, no es ella con quien estoy hablando. Estoy hablando con otra persona sobre Melanie. Si no, no tuviera que decir el nombre. De pronto para llamar a la persona, oye Melanie, tú tendrás pollo frito. Eso sí. Pero ya cuando estamos conversando o especificando cosas, no necesitamos decirle el nombre. Podemos utilizar el tú o el usted según como venga el caso. Entonces, para esos casos, cuando hablamos de el mesero, de Helen, de el gato, de la ciudad, cuando nombramos cosas, animales, personas que sea, estamos nombrando solamente una en específico y que no está en la conversación, entonces usamos la tercera persona. Para algunos verbos, por la terminación que tienen, se suele agregar ES al final. Eso es por cuestiones de sonido. Nosotros también lo hacemos en español, por decir algo, lápiz. El plural no es solamente agregar una S, tenemos que decir lápices. Tenemos que agregar es, no solamente S, porque simplemente no suena bien. El inglés hace lo mismo, por cierto, si el verbo termina en Z por algún motivo, va a agregar ES. Básicamente sonidos similares como sh, ch, is, x. Son sonidos que si pegas una S va a ser más difícil. Por decir algo, fix, que es reparar. ¿Cómo le agrego solo una S? Quedaría fixes. Quedaría muy raro. Entonces, fixes. Para que agregues esa E que agregan allí cortica, ayuda a poder pronunciar el sonido sin morderse la lengua. Por eso existen estos. Algo que sí tiene el inglés con la Y es que algunos verbos con Y cambian, especialmente cuando hay una consonante justo antes de la Y. Y normalmente cuando sigue una vocal antes de la Y no cambia mucho, sino que solamente se agrega la S. Esto es más una cuestión como de práctica. Primero lo estamos viendo para identificarlo, ya después ustedes lo irán aprendiendo con más calma. La otra parte pues viene relacionada con el verbo to be. Como ya ustedes saben, él tiene una forma aparte. Ya eso sí, hay que tenerlo en cuenta porque utiliza su propio estilo. Todo lo que vimos hasta ahora aplica a todos los verbos excepto al to be
y algunos verbos modales que dan la excepción. ¿Por qué es así? Simplemente porque cada idioma tiene la característica de que sus verbos más utilizados suelen ser los que más excepciones tienen. Créanme, en español también pasa lo mismo. En español es hasta más complicado porque nosotros tenemos conjugaciones más complejas. Y eso espero que lo podamos ir viendo a medida que vayamos aprendiendo en inglés. Por decir algo, en to be tiene 3 formas en inglés, el español tiene 6. Si es ser, es soy, eres, es, somos, sois, son. Y hay que aprendérselas todas y cuando aplica cada una. Ah, pero es que en inglés hay que aprenderse las 3. Bueno, en español hay que aprenderse las 6. Ujú. Cosa de cada idioma. Bien, entonces en la parte del verbo to be, para continuar acá en este tema, tenemos muy pendiente mirar precisamente esas formas que tiene. Algunos sé que de pronto le tienen un poquito de temor, por eso hice la pausita allí al mirar el tema, pero en realidad, como les explicaba, es un poco más sencillo incluso de lo que tenemos en español. Vamos a mirar el anexo para que ustedes recuerden un poquito de esa parte. Básicamente, así como en español sabemos que cuando digo soy, significa que me refiero a mí mismo. Cuando digo eres, sabemos que me refiero a ti. Cuando digo es, sabemos que me refiero a otra persona. Cuando digo somos, sabemos que nos referimos a un grupo. Si nos damos cuenta, cada palabra, cada variante del verbo tiene su propia manera de expresarse. Entonces, es de la misma forma como lo vamos a ver acá. Este documento adjunto ustedes lo pueden mirar cuando estén practicando el uso del verbo to be, pero básicamente se van a dar cuenta, hay 3 formas del verbo y cada una se refiere a un tipo de persona en particular, similar a lo que hacemos en español. Am solamente se utiliza para primera persona, solamente traduce soy o estoy. Entonces siempre va a ir pegado con I. I am. No hay otra opción. Is, por su parte, es como es o estás, o está, perdón. eh, Se utiliza únicamente para hablar de una tercera persona. No, she is a student, ella es estudiante. Bien. Para todos los demás casos, voy a utilizar are. Ya saben que cuando hablamos de tercera persona nos referimos únicamente a una persona o a un lugar o a un objeto, pero que estemos hablando solamente uno. No que ella y su perro están en el parque, no, ya estoy hablando de dos, estoy hablando de ella, estoy hablando del perro, ya no aplica is como tercera persona, sino are. De la misma forma en la que yo no digo, yo digo, por ejemplo, María está en el parque, pero yo no digo Juan y María está en el parque. Digo, Juan y María están en el parque. Lo tengo que cambiar porque ya estoy hablando de más de una persona. Así diferenciamos en español la tercera persona. En inglés simplemente lo hacemos utilizando is y ya cuando hablamos de varios utilizamos are para los demás casos. Esto lo pueden ver ustedes aquí en este documento con algunos ejemplos. Para el caso de la frase negativa simplemente agregaremos el not después del verbo y el verbo to be tiene la característica de que, a diferencia de todos los demás verbos en inglés, no acepta auxiliares. Entonces, para hacer las preguntas, simplemente vamos a colocar el mismo verbo to be al principio de la frase. Si ustedes escuchan frases que empiecen por are y por is, lo más probable es que estemos frente a una
pregunta. Muy bien. Les aconsejo mirar este documento para que ustedes tengan la facilidad justamente de mirar esto. Ya saben la utilización, bueno mirar los ejemplos que aparecen allí para que sea mucho más fácil para ustedes utilizarlos. Así como aparece el verbo en presente simple, que es lo que hemos venido viendo hasta ahora para hablar de las descripciones, también podemos utilizar el presente continuo. Tanto en español como en inglés se utiliza el presente continuo para aclarar o especificar que la acción está ocurriendo al momento en el que se habla. Oh, Mary is eating her lunch. Mary está comiendo su almuerzo. Así como en español utilizamos la terminación ando, endo para estos verbos, así en inglés simplemente agregamos ing para decir que la persona está haciendo algo en particular en ese momento. ¿Sí? Su uso es similar, solo que en inglés es más estricto. Tiene que ser una acción que esté ocurriendo en el momento. ¿Por qué hago tanto énfasis? Porque nosotros los colombianos tenemos expresiones que no necesariamente están ocurriendo en el momento, pero que las usamos con presente continuo. Por decir algo, y de pronto algunos lo han escuchado, no, yo normalmente me estoy levantando a las 8 de la mañana. No es una acción que estés haciendo en el momento. Se refiere a algo rutinario. Eso en inglés no se usaría con presente continuo, sino con presente simple, porque la persona no se está levantando en el momento en el que está hablando. Se está refiriendo a otro momento más temprano, muy probablemente, en el que se levanta. Entonces, en ese caso, no aplicaría el eh, presente continuo para esa frase. Miren muy bien, acá algunos ejemplos que ustedes pueden escuchar para que con cada una de las variantes del verbo lo tengan bastante claro. Recuerden el uso de estas formas del to be, por eso que yo siempre explico primero am y luego explico is, porque are es mucho más general, se utiliza para más formas. Pero sí tratar de recordarlo de esa manera y reflexionar un poquito acerca de cómo funcionan los verbos en español, porque eso nos ayuda a entender por qué en inglés funcionan como funcionan. De hecho, el inglés es más simplificado en eso porque el verbo to be es el único verbo que tiene como que distintas formas. Y el resto de verbos tiene solamente la S en la tercera persona. Mientras que en español sí, para cada verbo nos tenemos que aprender cómo funciona. Ah, profe, pero es que todos los verbos son iguales en español. No necesariamente. Yo digo amar, yo amo. Recibir, yo recibo. Saber, yo sé. Ahí tengo que cambiarla. Ir, yo, ya voy. Tiene que ser diferente. Empieza con una B pequeña que no viene en el verbo, termina en una Y que no se parece a los demás verbos y así. El español está lleno de muchas excepciones, lo que pasa es que ya nos lo aprendimos comúnmente utilizándolo todos los días, pero en realidad en estos temas en particular es más complicado que el inglés. Entonces, como para que de pronto le pierdan un poquito el miedo a esa parte y se aventuren a mirar bien cómo funciona en inglés y saber que en realidad sí lo pueden entender. Si entendimos el español, que es más complicado en esta parte, lo vamos a entender en inglés. Muy bien. Pendiente a los verbos que terminan en E, porque esa E desaparece al momento de ustedes colocar la terminación ing. Ya ustedes saben que esa E final, por cierto, no suena y cuando viene el ing, simplemente desaparece. Los verbos con una sílaba, aquí me los están especificando, cuando terminan así con vocal y consonante, muchas veces esa consonante se escribe doble. No es coincidencia, eso es algo que ustedes también pueden reflejar en la pronunciación. Swimming,
hacen una pausita allí entre una M y la otra. No tiene que ser una pausa muy larga, pero cuando ya vayan identificando los sonidos en inglés, espero que estén muy atentos a escuchar eso, porque va a ser parte de las habilidades que ustedes van adquiriendo. Son cosas muy específicas, pero que pueden ayudar. Algunos a veces, no, yo quiero sonar más como suena la gente que habla inglés. Bueno, esta es una de esas claves. Si tengo beginning, beginning, no es beginning, no es así solamente a un solo paso, sino beginning. Sé que de pronto algunos en este momento como que, oye, yo lo escucho igual. Denle tiempo a eso y a medida que vayan pasando irán entendiendo. Esto es de estos temas que yo los coloco allí porque la idea es que ustedes vayan empezando a identificarlos. Recuerden eso para estos niveles que ustedes están viendo. Muchos conceptos son para que ustedes los comprendan y ya más adelante sepan usarlos. Claro, si no saben identificarlos, ¿cómo los van a usar? Entonces es para eso. Pero sí, ese concepto básicamente para las dobles consonantes. Normalmente en inglés cuando hay consonante doble, excepto la L, las demás normalmente tienen esa pausita en ese caso. Muy bien. Bueno, aquí van a tener una actividad didáctica donde pueden practicar precisamente mirando si estamos hablando de una acción que está ocurriendo justo ahora para usar presente continuo o es una acción que ocurre en cualquier otro momento para identificar que es presente simple. Y tenemos un anexo por acá donde podemos mirar los verbos irregulares. Los verbos en inglés en pasado tienen una sola forma que es diferente a la del presente. Nuevamente, el español tiene varias formas en pasado que nosotros no las vamos aprendiendo, pero ahí vamos a ir mirando cuáles son. Para aquellos que quieran repasar, ya que vimos presente, también pueden repasar algunas cositas en pasado en esa parte. Muy bien, vamos a la siguiente sección, que es la de, ya que hablamos del to be, there is y there are. Estas expresiones con there traducen en español lo que decimos hay. Cuando hablamos de que hay algo, de que existe algo, es lo que vamos a utilizar en esa parte. Miren el ejemplo que aparece aquí. Miren que en la primera utilizamos there is, que traduce hay. En la segunda utilizamos there are y también traduce hay. Miren bien la diferencia entre una y otra expresión. Muy bien, ya que lo han observado, miren bien la diferencia. Utilizamos there is y there are para decir lo que hay. Y la principal diferencia entre las dos expresiones es que utilizamos there is cuando hay un solo objeto o persona o lugar. Y utilizamos there are cuando hay varios. There is a pencil, hay un lápiz. There are some pencils, hay algunos lápices. También podemos identificar el número. There are two pencils, hay dos lápices. ¿Sí? ¿Por qué no? Puede ser otra opción. En la frase negativa la vamos a utilizar de la misma manera. There is not, no hay, a car in the garage. There are not any cars in the garage. ¿Cómo hacemos para saber cuándo es singular y cuándo es plural si no hay? Simplemente vamos a indicar lo que esperaríamos que hubiera.
Por decir algo, como siempre ponemos los ejemplos, ya que uno es profesor del salón de clases. Oh, there is no teacher in the classroom. There is not any teacher. No hay ningún profesor en el salón. ¿Cuántos profesores esperaría uno que haya? Uno solo. Pero va uno y mira el salón. Hoy, there are not any students here. No hay ningún estudiante aquí. ¿Se esperaría que haya un solo estudiante en el salón o que haya varios? Sería más común que haya varios. Entonces, es lo que se aplica en este caso. Igual a lo que vimos con el verbo to be, como estas expresiones utilizan precisamente is y are, van a ir al principio de la frase para hacer la indicación de la pregunta. Aquí van a tener algunos ejemplos de singular y plural, pero básicamente there is normalmente va seguido de a o de an, porque lo más común es que se hable de una sola cosa. Bien, igual para eso van a tener un ejercicio, una actividad didáctica que pueden realizar desde acá. Vamos a irla cargando. Entonces ustedes pueden completar las frases. Coloquen, en este caso, para validar en esta parte, si estas frases son afirmativa, negativa, interrogativa. Aquí le van a ir preguntando distintas cosas para que ustedes identifiquen, utilizando la expresión, si la frase es afirmativa, there is, there are. Si es negativa, there isn't, there aren't. Si es interrogativa, is, there, are, there. Las que vimos justamente hace un momentico. Pasamos a la última sección donde vamos a ver los WH questions y los modales can y could. Básicamente las palabras interrogativas ya las habíamos visto anteriormente, que las colocamos al principio de las preguntas para convertirlas en preguntas abiertas. Si yo les pregunto, ¿tienes dinero? Solamente me pueden decir sí, no, de pronto, un poco, mucho. Tienen una cantidad limitada de opciones, son preguntas cerradas. Mientras que si pregunto cuánto dinero tienes, la respuesta dependerá de muchos factores, pero no pueden responder solamente con sí y con no. Entonces, las preguntas que lleven palabras interrogativas al principio no se responden en inglés diciendo yes. Muy pendientes a eso. Muy bien, entonces miremos when, que traduce cuándo, para hablar de tiempo, a excepción de la hora, por si acaso, que esa es how much, perdón, how long, si es duración de tiempo, o what time, si viene al caso. Vamos a anotarlas por acá al ladito, porque sería bueno que ustedes las tengan por ahí. How long, ¿pasó? Aquí está. How long o what time. Para el resto de casos, con when será suficiente. Bien. Where, que es para lugares, para decir dónde. Why, que es para preguntar el por qué de algo. Ya saben que se responde con because. Tenemos which, que traduce cuál, cuando queremos hablar de la preferencia entre dos cosas o un número limitado de cosas. What, que traduce qué, también traduce cuál, pero sirve para pedir información general. En ese caso, ese cuál, por si acaso, no siempre se traduce which. Si yo le pregunto cuál es su nombre, las opciones son casi que infinitas. Puede decirse, me llamo Petronilo Hermenegildo. Tantas opciones que puede haber de nombres, cada una más válida que la otra, pero no utilizaría which porque en realidad no hay una cantidad limitada de opciones para ese caso. Aunque traduzca cuál, no sería la que aplique en esta ocasión. Tenemos whose para preguntar de quién. Whose pen is this? ¿De quién es este bolígrafo? Tenemos who, que traduce quién directamente para preguntar por una persona. Whom, que sería a quién, aunque eso es más como formal para cartas y cosas así. Y tenemos how, que traduce cómo y que se puede combinar con muchas palabras para preguntar distintas cosas. Podemos utilizarla, por ejemplo, how much y how many para preguntar cuánto hay de algo. How long para indicar qué tanto tiempo pasa.
How old, que la hemos aprendido con la edad para preguntar la edad de la persona y así. Bien. Estas palabras siempre van a ir al principio de la frase, por si acaso. Y el resto de la frase permanece igual. Como estamos hablando de preguntas, van a llevar el auxiliar si viera el caso. Si es con el verbo to be, simplemente van a agregar el verbo to be justo al principio. Miren que el orden que hemos venido aprendiendo no se altera ni para el caso del to be ni para el caso de los demás verbos. Simplemente seguiremos colocando los auxiliares en la misma posición, pero la palabra interrogativa va a ir al principio de la frase. Bien. De esta parte sería bueno hacer un poquito de observación al uso de los modales can y could. Vamos a hacerlo allí de rapidez porque sé que ya estamos tantico pasado de tiempo para esta parte. Pero can y could, como traducen poder, simplemente sirve para indicar capacidad de algo. Por ejemplo, oh, he can speak English very well. Él puede hablar inglés muy bien. Muy bien. Cuando hablamos de could, simplemente es el pasado de can. Podemos utilizarlo para decir cosas que se podían hacer antes. Oh, I could swim, but I couldn't ride a bike when I was 9 years old. Podía hacer eso. Ya no, pero podía hacerlo antes. Y vamos teniendo la diferenciación. Ok, good. Vamos a ver. ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, ya en esta última tenemos una actividad didáctica en la que podemos practicar las WH questions y los modales que acabamos de ver para esta sección. Aquí podemos practicar cuál palabra interrogativa aplica a cada caso utilizando lo que acabamos de ver en el ejercicio. Muy bien. Como ya vimos la parte de este componente formativo, les recuerdo, de acuerdo a lo que hemos practicado, cuando ya tengan claros los temas, que los hayan repasado y que estén seguros, pueden pasar a la parte de actividad de aprendizaje y realizar la primera evidencia que se llama test. En este caso van a tener una serie de preguntas que se evalúan allí automáticamente. Ingresen, participen y de acuerdo a lo que salga allí, tengan en cuenta, será la primera de las calificaciones del curso. Les recuerdo, este curso tiene 4 evidencias que van a realizar. La sugerencia al test, realizarlo después de estudiar el primer componente formativo, participar en el foro después de estudiar el segundo componente y después de estudiar los 3 componentes que ya tengan todo claro, realizar la presentación de actividades cotidianas y la videopresentación. Si les queda dudas sobre las evidencias, miren que aquí hay una guía de aprendizaje y en la guía aparece especificado todo lo que ustedes deben hacer en cada una de las evidencias. Entonces, de esa manera vamos a estar trabajando en esta semana de aprendizaje.